los cursos virtuales y pues les extiendo la invitación a que los observen. En esta parte específicamente para lo que son los cursos de inglés, voy a estar yo con ustedes en este curso. Para dar un poquito de contexto, les recuerdo, mi nombre es Brian Flores, soy instructor del Centro de Comercio y Servicios. Trabajo en la parte virtual, también he estado en cursos presenciales y pues bueno, espero poder acompañarles durante este tiempo. Eh, para aquellos, y empezamos por esta parte, que de pronto necesiten un poco de asistencia durante el curso y que no puedan estar de pronto en esta sesión por múltiples motivos, les recuerdo en este caso tenemos dos opciones. Una vez ingresen al curso, vamos a tener la opción a través del foro de dudas e inquietudes, donde allí pueden comentar cuando lo necesiten, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan con respecto al desarrollo del curso. Bastará con hacer clic en abrir un nuevo tema y colocar la pregunta, lo que ustedes necesiten decir, y allí estaré pendiente para dejarles respuesta a su comentario. De la misma forma, si necesitan, acá en la parte superior, pueden ir al icono de mensajería y allí van a tener la opción de buscar los contactos para enviarme un mensaje. Y bueno, la mensajería es un poquito más privada, les da la opción de poder enviar de pronto alguna consulta que no deba ser pública, sino algo más personal o individual, y de esa manera van a tener siempre la asistencia de parte mía como instructora en este curso. Entonces, para que estén muy pendientes a esa parte. Adicional a esto, cuando ingresen al curso, les recuerdo, tienen dos formas de hacerlo. La una es a través de Sena Sofía Plus. Cuando ustedes inician sesión en la opción de LMS, van a poder ir a sus cursos virtuales con el rol de aprendiz. La otra opción es buscar en línea Sayuna, o pueden escribir en su navegador sajuna.sena.edu.co. Es la dirección web directamente de este curso, y allí van a poder tener la opción de ingresar con la misma información con la que se registraron en Sena Sofía Plus para iniciar sesión. Bueno, ya en este curso, viendo esa parte, tenemos en este caso algunas opciones. Les recuerdo, al iniciar van a tener a su izquierda la opción de eventos y la opción de panel de navegación. La opción de eventos les va a ir mostrando a medida que vayan avanzando los días del curso cuáles son las fechas de las distintas actividades de aprendizaje. Ahorita vamos a ver también otra opción que nos muestra eso mismo. En el panel de navegación van a conseguir las mismas secciones que tenemos aquí y que pueden ir viendo en todo el curso. Además de eso, vamos a tener algunas herramientas que nos pueden ayudar, como es el caso de la de calificaciones. Allí en calificaciones, ustedes van a poder ver cuáles son las notas que van a obtener en el curso y van a tener una retroalimentación acerca de su participación. Es decir, siempre que participen enviando un documento o algo, allí va a estar el comentario que ustedes van a poder mirar para saber precisamente cómo les fue, si tienen algo por mejorar. Todo eso va a aparecer en esa sección. De manera adicional, aquí primeramente tenemos lo que son los anuncios. Cuando pasemos a la parte de anuncios, allí van a tener la opción, siempre que lo necesiten, de poder ver las novedades acerca del curso virtual. También van a tener el avance del curso para que ustedes no vayan a tener inconvenientes al momento de participar. Digamos que en algunos casos, sé que para algunos es un poquito complicado de pronto saber cómo se van dando las cosas. Siempre que entren, pueden darle un vistazo a los anuncios y pues de esa manera va a ser más fácil para que ustedes participen. De momento están solamente lo que es la cuestión de la bienvenida al curso,
la parte de, bueno, la sesión, algunas novedades pequeñas sobre lo que vamos dando al principio, pero a medida que vayamos avanzando van a encontrar más información. Muy bien. Luego de los anuncios, la primera sección que nos encontramos es la de información general. Y como el nombre lo indica, pues básicamente les va a dar información acerca de cómo es este curso virtual. Tenemos acá primeramente diseño curricular en el cual van a encontrar un documento que les va a mostrar los detalles pedagógicos acerca de cómo está organizado el curso. En la parte de información del programa, vamos a mirarla un momento, van a tener un documento en línea en el cual ustedes van a poder ver una presentación acerca de lo que es English Does Work, generalidades que de pronto podemos saber. Ya saben que es un curso totalmente virtual, tiene una duración aproximada de 48 horas, lo cual incluye el tiempo que ustedes van a tomar para entrar, conocer el curso, estudiar en los componentes formativos, repasar los temas que de pronto generen un poco más de dificultad, participar en la parte calificable del curso, leer los comentarios que les coloque y en caso de ser necesario puedan hacer una nueva participación si de pronto en alguna evidencia no logran la nota de aprobación. Esto como por darles en realidad bastante tiempo, pero sé por experiencia que la mayoría de estudiantes no requieren de pronto de tantas horas porque no son obligatorias, no se vayan a forzar por esto. Es un curso bastante flexible en el cual ustedes dentro de las fechas del curso pueden seleccionar los mejores tiempos para aprender poco a poco y cada persona selecciona con qué intensidad quiere estudiar los materiales del curso para que cada uno pues vaya avanzando en los temas a su propio paso. Aquí van a tener una justificación, explica cómo hemos organizado los cursos con respecto al marco común europeo de referencia para las lenguas. También explica un poco lo que es la estrategia metodológica, lo que es el uso de nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo en línea aplicado a este curso virtual. Bueno, ya habiendo visto esta parte, tenemos aquí lo que es un enlace a la biblioteca Sena. Aquellos que quieran observarlo, es un recurso que está en línea. Les recuerdo que la biblioteca del SENA hace parte de los distintos centros de formación que hay a nivel nacional, ya que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país. Si de pronto en algún momento es de su interés saber qué recursos hay y pueden ser de utilidad, en este enlace pueden conseguir la información. También en la parte de documentos de interés para el aprendiz, vamos a tener algunos enlaces que van a ser de utilidad para ustedes, como por ejemplo, saber qué es Sena Sofía Plus, que es nuestra plataforma de cursos virtuales y presenciales. Aunque bueno, sé que estamos haciendo algunos cambios en la plataforma, algunas cosas van a estar un poco diferentes a lo que hay en el video, pero la información en general es la misma. Tenemos una guía acerca del buen uso de los foros. Ya ahorita, hace un momento, vimos uno de los foros, que es el foro de dudas e inquietudes. Cada foro, pues, como van a observar, tiene una temática, un objetivo en particular, pero para la parte de los foros, especialmente los que son calificables, allí van a encontrar una guía de cómo participar. Tienen también el reglamento, derechos y deberes de ustedes como aprendices de un curso virtual. Hay una guía acerca de cómo descargar el certificado en Sofía Plus una vez aprueben el curso. Y para aquellos que deseen detalles más técnicos, está un manual sobre lo que es el manejo de esta plataforma virtual. Muy bien. La siguiente sección que tenemos en el curso es la del cronograma. El cronograma les recomiendo mirarlo precisamente ahora que estamos iniciando actividades para que ustedes puedan participar. Básicamente, en este caso, vamos a tener en esa parte todo lo relacionado con las fechas del curso virtual. En este caso, tuvimos inicio de actividades para el día 14 de noviembre
y vamos a tener actividades como allí aparece explicado hasta el día 15 de diciembre, que es la fecha límite para envío de actividades. En este caso, vamos a estar participando con respecto a lo que son los contenidos del curso dentro de estas fechas. Al momento de ustedes participar, les recuerdo y lo pueden observar una vez estén viendo precisamente lo que es el contenido del cronograma, que todas las evidencias, todos los contenidos que aparecen allí están actualmente disponibles para que ustedes los observen. Eh, para este caso, van a tener en los primeros días de aprendizaje un espacio para que ustedes realicen las actividades previas. Ahorita lo vamos a mostrar, pero como verán, no son calificables. Es simplemente para que ustedes vayan tomando confianza y se van familiarizando con el curso. Luego vamos a tener los tres resultados de aprendizaje. Cada uno de ellos tiene un contenido que va a ser relevante para ustedes, lo que es un componente formativo. Ahorita los vamos a mirar. Para cada semana de aprendizaje hay una sesión en línea, así como esta en la que estamos aquí, y van a tener 4 evidencias. Las evidencias son las actividades calificables, así como su nombre lo indica, y participar en ellas 4 es necesario para aprobar el nivel. Aunque para cada una de estas actividades hay unas fechas, recuerden que no va a haber ningún problema si ustedes se anticipan a hacerlas antes de esta fecha, o si por el contrario ingresan al curso después de esas fechas, no hay ningún problema. Ustedes pueden participar, pero tengan en lo posible en cuenta estas fechas para que al final del curso no se vayan a quedar sin tiempo, que de pronto vayan a perder las oportunidades de aprobar. Bien, una vez terminadas las actividades, que son el día 15 de diciembre, a partir de allí, los días 16 y 17, ya estaría yo participando en lo que es completar las retroalimentaciones para ustedes y iniciar, pues, estaría iniciando el reporte de los certificados en el curso para que ustedes reciban precisamente la certificación y les estaría enviando información acerca de cómo continuar con los cursos virtuales que ofrecemos. Bueno, pasamos acá a la siguiente sección, que es la de actividades iniciales. La habíamos mencionado hace un momento. En actividades iniciales, más que nada, se recomiendan algunas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, tener en cuenta la actualización de datos personales. Aquí van a encontrar un documento que les va a explicar cómo hacerlo. Recuerden que estos cursos son certificados por el SENA, por lo cual es importante que ustedes revisen que su información esté correcta, tal como tipo, número de documento, su nombre, que esté bien escrito en la plataforma. Toda la información que haya registrado la puede revisar de esta manera. También aparece el foro social, similar a lo que fue el foro de dudas. En el foro social ustedes pueden participar en cualquier momento e interactuar con los compañeros. En el caso del foro social, el objetivo es presentarse, conocer a sus compañeros de curso, a su instructor. Allí van a poder interactuar con todos en el curso. También vamos a tener un sondeo inicial en el cual vamos a tener algunas preguntas. Recuerden, no es calificable, es simplemente para tener un perfil de nuestros estudiantes virtuales y esto nos ayuda precisamente a mejorar lo que es la parte de los contenidos, asegurarnos de que va más acorde a los estudiantes que tenemos. La siguiente sección que tenemos es la de actividad de aprendizaje guía. En ella vamos a tener ya, como el nombre lo dice, lo que es su aprendizaje.
Hay tres tipos de elementos que debemos tener muy en cuenta. El primero de ellos es la guía de aprendizaje. Vamos a verla aquí en un momento. Es un documento en el cual ustedes van a poder observar todos los contenidos de este curso virtual. En la guía vamos a tener entonces una presentación del curso, cómo está organizado y algo muy importante, les van a explicar aquí para cada una de las evidencias cuáles son las instrucciones que ustedes deben seguir. Así que, por favor, hay que tenerlo muy en cuenta para que ustedes puedan participar sin mayores inconvenientes. Aquí van a estar las instrucciones para cada uno de los casos, recomendaciones, herramientas que pueden utilizar para completar cada una de las evidencias. Así que consideren siempre observar la guía de aprendizaje para que no vayan a tener de pronto mayores problemas, no se me van a perder con respecto a lo que es la participación en el curso, ya que allí está explicado cómo realizar las evidencias, toda la parte calificable del curso virtual. Luego de la guía aparecen los componentes formativos. En ellos ustedes van a encontrar la parte de su aprendizaje, el nuevo vocabulario, los temas que van a estudiar, con ejercicios que también les vayan a ayudar a practicar todo lo que van aprendiendo antes de pasar directamente a lo que es la parte calificable. Aquí abajo aparece. Aquí están los enlaces para las 4 evidencias que ustedes van a realizar en este curso. Pues bien, entonces con estas evidencias ustedes van a poder aprobar el curso una vez completen estas 4 evidencias de forma satisfactoria. Pues bien, entonces aquí la vamos a poder observar. De hecho, ya les voy a estar explicando al final del contenido precisamente cómo participar en la primera de estas evidencias que corresponde precisamente con el primer material de aprendizaje. La última sección que tenemos para observar en el curso es la de la parte de sesiones en línea. En sesiones en línea, así como estamos en esta ocasión, van a encontrar el enlace para ingresar a la sesión. Normalmente la más reciente la coloco arriba, que esté destacada, y abajo vamos a tener la carpeta de grabaciones. Luego de terminada esta sesión, voy a estar subiendo la grabación y ustedes la van a poder encontrar aquí en esta sección para que la observen y, pues, en caso de ser necesario, puedan ingresar a observar nuevamente los contenidos de la sesión para que les sirva de refuerzo a lo que ustedes van viendo en su aprendizaje durante este nivel. Muy bien. Bueno, ya habiendo tenido un vistazo acerca de lo que es el curso en general, vamos a pasar al primer componente formativo que se llama Hello, it's nice to meet you. Acá tenemos precisamente el contenido. Cuando ustedes ingresen, van a tener aquí la presentación del componente formativo que ustedes van a estudiar. Van a encontrar la introducción y las distintas secciones que van a tener para su aprendizaje. Les recuerdo, ya lo acabamos de explicar, pero no está de más para esta parte, que los contenidos y los ejercicios que ustedes van a realizar en el componente formativo no afectan su calificación. No son obligatorios para aprobar el curso, pero practicar, especialmente con las actividades didácticas, es muy importante para que ustedes fijen el conocimiento, para que recuerden más lo que van estudiando y que de esta manera les quede precisamente en memoria más contenido de lo que vamos viendo en el curso. De igual manera,
todo esto que está aquí, ustedes lo pueden repasar todas las veces que necesiten dentro del curso virtual, incluso si ya han completado todas las actividades, siempre pueden volver a los componentes formativos, estudiar de nuevo, asegurarse de que han entendido todos los temas, de que pueden repasar, porque sé que más importante que aprobar es que ustedes mantengan su conocimiento, que tengan cosas nuevas que les vayan a servir para más adelante. Muy bien, entonces en el caso de este curso vamos a tener, además de una introducción, algunas secciones de aprendizaje. Lo primero es la parte de las categorías gramaticales básicas, una breve explicación sobre esta parte, lo que es la persona gramatical y cómo aplica el verbo to be. No se preocupen, ya les voy a estar explicando precisamente ese contenido. Tenemos la parte de greetings and farewells, todo lo que es un vocabulario sobre saludos y despedidas. Y la última sección también tiene vocabulario que nos va a servir para iniciar en nuestro aprendizaje. En la parte de introducción les voy a ir mostrando, es básicamente un video en el cual ustedes van a poder ver cuál es el contenido del componente formativo, qué contenidos hay, qué temas nuevos van a tener para este caso. Bueno, adicional a esto, ya ustedes irán mirando esa parte cuando estén explorando el componente formativo y estudiando por su cuenta. Pasamos a la primera sección, que es la de las categorías gramaticales básicas. Bueno, en este caso, hablando de las categorías gramaticales básicas, es una parte en la que normalmente me gusta hacer más que nada un contraste entre lo que sabemos en español y lo que vamos a ver en inglés. Muchas veces, sé que para muchos de ustedes este concepto ya está claro, lo dan por sentado, pero a veces hay personas en las que en estos temas desconocen, se puede decir, cómo funcionan. En algunas ocasiones podríamos decir que sí conocemos el tema, pero no siempre lo sabemos explicar. Hay muchas cosas en el idioma español que funcionan de esa manera, simplemente las usamos todos los días, pero cuando nos enfrentamos a otro idioma, en realidad parece que no entendiéramos el concepto porque simplemente no somos conscientes de un proceso que, bueno, hemos aprendido desde pequeños y nos hemos acostumbrado a ellos. Entonces, cuando llegan esta clase de cosas, me gusta ayudar haciendo una comparación de lo que tenemos para que sea precisamente más sencillo acercarse a los temas. Para este caso tenemos lo que es la parte del artículo y el sustantivo, hablando de categorías básicas. Un artículo, como podemos ver aquí, es una palabra que en el caso del idioma español nos indica cuando una persona, objeto, animal o lugar es definido o indefinido, cuando es singular o es plural, cuando es masculino o es femenino. Si hablamos de cosas definidas o indefinidas para tener el concepto, no es lo mismo decir tráeme una silla que decir tráeme la silla. Esta segunda frase implicaría específicamente alguna de las sillas que haya en particular y la otra persona, bueno, se esperaría que sepa cuál es esa silla en específico. Mientras que si digo una silla, pues puede ser cualquier silla. De la misma manera, hablando precisamente de masculino y femenino, en este caso la palabra silla es femenino. Simplemente es costumbre en el idioma español que este objeto sea femenino. A veces, como en el caso de las personas, pues bueno, es mucho más fácil diferenciar entre masculino y femenino, pero en el caso de los objetos depende de cómo funciona el idioma. Por poner un ejemplo, en alemán la palabra silla es una palabra masculina. Simples costumbres. Y bueno.
También tenemos lo que es la parte de singular y plural. Puedo decir la silla o puedo decir las sillas si tengo varias. Eso es como por poner una diferencia en ese caso. En la parte de sustantivo, precisamente como lo mencionaba hace un momento, es cualquier palabra que usamos para determinar a una persona, animal, objeto, lugar que vayamos a mencionar. Cuando ya hacemos, bueno, esta conceptualización, tenemos claro lo que vamos a ver, podemos utilizarlo en inglés haciendo el contraste de cómo funcionan en este caso. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver a los artículos, nos vamos a encontrar que en la parte de los artículos definidos, en inglés, solamente hay un artículo definido, a diferencia de en español, donde, como podemos ver, volviendo un poquito aquí más arriba, tenemos cuatro artículos definidos, el, la, los, las. En el caso del inglés, normalmente utilizamos the para todos esos casos. Es un artículo que no varía entre singular y plural. Si digo, por ejemplo, el limón, the lemon, los limones, the lemons. Exactamente igual. El de no cambia. El sustantivo sí cambia. Agrega una S al final para indicar el plural, pero el artículo no hace ese cambio. Y de tampoco varía entre masculino y femenino. Por ejemplo, the cat puede ser la gata o puede ser el gato. Y como vimos que también puede ser plural, the cats puede ser los gatos o las gatas, según corresponda, siguiendo el ejemplo que tenemos aquí. Es simplemente una cuestión de mirar el contexto para saber. También recordando que en inglés normalmente los animales, objetos, lugares no son ni masculinos ni femeninos. Esto es una cuestión que lleva bastante tiempo siendo así en inglés, siglos diría yo en esta parte y por lo tanto, bueno, es parte, digamos, importante de cómo funciona el idioma. En lo que son los artículos indefinidos, hay dos de ellos que los vamos a utilizar en singular. Son a y an. La gran diferencia entre a y an, como ya vimos que en inglés no hay diferencia entre masculino, femenino, singular y plural, en este caso la diferencia es una cuestión de cómo suenan las palabras. ¿Ok? Utilizaremos a si luego sigue una palabra que tenga sonido de consonante y utilizaremos an si sigue una palabra que tenga sonido de vocal. No es tanto cómo se escribe, sino cómo se dice. Yo puedo decir a potato, a hotel, esa H ahí suena un poquito como, como una J en español casi. A university, a esa U de university suena casi como la Y en español y university. Entonces, esos sonidos que suenan como de consonante llevan simplemente A. Pero si suena un sonido de vocal, utilizamos an onion, an hour, an umbrella. Para oídos de quienes hablan inglés, sonaría raro decir a onion, a hour, a umbrella. Hay que hacer como mucha pausa allí para poder pronunciar una vocal sobre otra. En español también hacemos cosas parecidas. Por ejemplo, decimos agua fría. ¿Por qué? Porque la palabra agua es femenina. No decimos agua frío, sería raro. Pero también decimos el agua. ¿Por qué? Porque es una palabra femenina, pero decir la agua no suena tan bien a oídos de nosotros que hablamos español. Por eso decimos el agua. Es algo que hacemos todos, pero que no todo el mundo se ha sentado a reflexionar de forma consciente. Ese cambio que hacemos en español también ocurre en inglés, solo que allí agregan una N para el artículo cuando la vocal que sigue va a hacer que suene pues mal a oídos de quienes hablan el idioma y por eso se cambia de esa manera. Aquí abajo van a encontrar algunos ejemplos de los artículos que acabamos de ver. En cada uno de ellos tienen aquí este icono de parlante
Le pueden hacer clic cuando quieran escuchar las frases. Se los recomiendo mucho para que vayan practicando la pronunciación, para que vayan teniendo también una referencia de escucha que les sirva al momento de ustedes hablar. Ya recuerdan cómo van sonando las distintas palabras que ustedes quieren aplicar en inglés. Muy bien, vamos avanzando un poco acá en los contenidos. Pues bien, entonces tenemos aquí, como decía, a y an son artículos singulares. Aunque en inglés no hay un artículo indefinido plural como tal, sí podemos utilizar la palabra some, que significa algunos, algunas. También la podemos utilizar en este contexto como un artículo indefinido plural. Si digo unas papas, some potatoes. Unas cebollas, some onions. Unas sombrillas, some umbrellas. Aplicaría para ese caso, sería el equivalente al artículo indefinido en plural. En cuanto a los sustantivos, para no demorar mucho en este tema, tenemos pues en esta parte la explicación, como ya vimos, acerca de lo que son los sustantivos, utilizándolos como comunes y propios. Comunes son aquellos sustantivos que hablan en general. Por ejemplo, man, que significa hombre, puede referirse a cualquier hombre. Cat significa gato o city, que significa ciudad. Pero cuando hablo de sustantivos propios, nombres propios, ya me estoy refiriendo a algo o a alguien en específico. Si yo digo William, aunque hay muchos hombres que se llaman William, hay muchos hombres en general, pero si yo utilizo esa palabra, muy seguramente me estoy refiriendo a una persona en particular que tiene ese nombre. Si yo digo Max, refiriéndome a un gato, no me estoy refiriendo a cualquier gato, e incluso no me estoy refiriendo a cualquier gato que se llame Max, sino que en contexto hay uno en particular que tiene ese nombre y es de quien estoy hablando. Si digo Rome, para hablar de la ciudad de Roma, no me estoy refiriendo a cualquier ciudad, sino a esa ciudad que se llama Roma. Eso es como para diferenciar precisamente entre unos y otros. Algunos sustantivos pueden ser comunes, pero a veces los utilizamos como propios. Por ejemplo, mamá. Bueno, hay muchas mamás en el mundo, pero a nuestra mamá le decimos mamá porque la identificamos o la diferenciamos de las demás. Eso solo por ponerle allí un poquito de contexto. En cuanto a doctor, por ejemplo, también. Hola, doctor, mire que necesito. Lo utilizamos para hablarle específicamente al doctor con el que estamos conversando, aunque doctores, pues hay muchos. Ya esa es una cuestión de contexto de cómo utilizamos los sustantivos para que vean que también lo hacemos en español y aplica en inglés. Bueno, para esta parte tenemos una actividad didáctica que podemos hacer aquí al final. Recordando, no es calificable, hagan la conciencia. En esta vamos a tener algunas frases que vamos a completar seleccionando de las opciones que hay cuál sería la más adecuada. Estamos hablando de algo en específico o en general, qué clase de sustantivo o artículo le puede faltar a la frase. Ustedes seleccionan la opción correcta y cuando la seleccionen le dan a enviar y de esa forma van a poder ver si les fue bien o no. En caso de que haya muchas dificultades en esta actividad didáctica, recuerden que pueden regresar, observar los contenidos, repasarlos nuevamente para asegurarse de que todo vaya de la mejor manera. Bueno, y pasamos acá a lo que es la persona gramatical y el verbo to be. Sé que en este tema, cuando mencionamos el verbo to be, algunas personas sienten un poquito de miedo en esa parte, pero sí es bueno que podamos observar qué tipo de contenidos tenemos y se van a dar cuenta de que no es tan complicado como lo hemos de pronto tenido en otros momentos. Lo que representa a la persona gramatical en inglés, vamos a tener distintas opciones. Por ahora nos vamos a enfocar en lo que es el sujeto.
Cuando hablamos de sujeto, nos vamos a referir a la persona, objeto, animal, lugar que tenemos como referencia haciendo la acción de la frase. Mm. Son en su mayoría muy parecidos a lo que hacemos en español. Vamos a darle allí la observación a los distintos pronombres para que ustedes los tengan presentes. Bueno, iniciando con pronombre, tenemos primero el pronombre I, que traduce yo. Es un pronombre de primera persona, así como aparece allí explicado. Esa solita letra sirve precisamente para hablar de mí mismo. Por eso aparece aquí el ejemplo. Oh, I am a student. Yo soy estudiante. En segunda persona utilizamos you. Como verán, la palabra you puede ser tú o puede ser usted. En inglés hay frases más formales, más informales, pero en cuanto al tú y al usted, no hay ninguna diferencia que vayamos a hacer. En ambos casos se utiliza you, como decir, you are Colombian. Puede ser tú eres colombiano o usted es colombiano. Bueno, de aquí pasamos a lo que es la tercera persona. Sé que algunos les han explicado este tema y a veces quedan como que, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, para este caso, lo que es la tercera persona se refiere precisamente a quien no está en la conversación. Si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero si hablo de él, de ella, de Luisa, de Pedro, de la maestra, de los niños, el perro, la ciudad, ya todo esto es tercera persona. No está en la conversación, sea quien estemos nombrando. Es por eso que aparecen de esta manera. Cuando hablamos de tercera persona, vamos a tener he, que significa él, she significa ella. Luego tenemos allí, en este caso, el pronombre it. Aunque it traduce eso, porque lo utilizamos mucho en inglés para objetos y demás, en realidad puede traducir tanto él como ella, dependiendo de a quién me esté mencionando. Por ejemplo, si yo digo, the dog eats a lot, el perro come mucho, pero si yo digo, eats a lot, para no decir el perro, digo it, entonces en ese caso ese it traduciría él, porque en español no voy a decir, eso come mucho. Bueno, algunos sí tratan al perro así, ya es una cuestión de gustos, pero normalmente significa él, porque estoy hablando de el perro, él come mucho. Entonces, en ese caso, it puede traducir tanto él como ella. Hay que ver en español a qué nos estamos refiriendo, si algo masculino o algo femenino. Pero it, hay que tenerlo en cuenta, no se utiliza para personas, sino que se utiliza para objetos, lugares, animales. Algunos animales podemos verlo utilizando he, she, pero la mayoría utilizan it. Entonces, he va a ser para personas, hablando en masculino, she en femenino, it para todos los demás casos, ¿no? Para tengamos allí bastante claridad en esa parte. En plural vamos a encontrar we, que traduce nosotros o nosotras. Tenemos you, que traduce ustedes. Y tenemos they, que traduce ellos o ellas, si es el caso. También es primera, segunda y tercera persona, pero en plural. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta. Primeramente, la palabra I, la que significa yo, es una palabra que va siempre en mayúscula en inglés.
Bueno, entonces a tener en cuenta, no importa si la palabra I va al principio, en medio, al final de la frase, debe ir siempre en mayúsculas. Asimismo, aquí le van a recordar algunas cositas que ya vimos. You traduce tú, usted y en plural puede significar ustedes. Hay que mirar bien el contexto de la frase para que ustedes puedan identificar precisamente cuál se va utilizando en cada caso. Como vimos, la palabra it puede traducir eso, pero también puede, en este caso, traducirse como él y ella, pero debemos tener en cuenta que para persona debemos utilizar he y she y que normalmente no se utilizan con animal. Algunas personas, como para diferenciar entre un animal masculino, uno femenino, especialmente cuando hablamos de mascotas o animales de granja, a veces van a utilizar he y she, pero lo normal es que no se aplica a ese caso. Mientras que they, que significa ellos o ellas, puede utilizarse con personas, animales, objetos, no va a ser mayor diferencia. Y hablando del sujeto, en inglés, todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas deben llevar sí o sí el sujeto. Entonces, en este caso, si yo digo, por ejemplo, yo como pizza todas las noches, puedo decir como pizza todas las noches sin colocar la palabra yo, no es necesaria. Mientras que en inglés debo decir I eat pizza every night. No puedo dejar por fuera el I y decir eat pizza every night. No, hay que agregar esa palabra necesariamente porque en inglés es requisito que la frase tenga el sujeto. Ya después iremos viendo más motivos sobre eso, pero tengan en cuenta siempre colocar el sujeto. Cuando hablamos de sujeto, al hablar de una tercera persona, podemos colocar o un sustantivo o un pronombre. Podemos decir, oh, mi madre está jubilada. Ella era enfermera. En ese caso, mi madre, madre es un sustantivo, estamos hablando de alguien en específico. Si ya se sabe de quién estoy hablando, pues puedo usar el pronombre y decir, ella era enfermera. Lo mismo en inglés. My mother is retired. She was a nurse. En este caso, en inglés es obligatorio que la frase lleve she, mientras que en español puedo decir ella era enfermera o simplemente digo era enfermera. En español se puede omitir, dependiendo del caso, pero en inglés es muy necesario. Bueno, ya habiendo entendido esa parte, vamos a darle un vistazo a lo que es el verbo to be. Es un verbo muy conocido para aquellos que ya han estudiado inglés. Es un verbo que utilizamos mucho, ya que es un verbo auxiliar, y ahorita van a ver, a medida que avancemos en el curso, tienen distintos usos para complementar otros verbos. El verbo to be normalmente en español traduce ser o traduce estar, dependiendo del caso. Son dos verbos de usos muy similares que, bueno, en inglés van a tener la misma equivalencia con el verbo to be. Al momento de utilizar el verbo to be debemos tener en cuenta algo que es muy común hacer en español y es la parte de las conjugaciones. Es algo que hacemos todos los días siempre que hablamos o que escribimos, pero es una de esas cosas en las que no somos conscientes. Entonces hay que tenerla en cuenta. Si yo utilizo, por decir algo, el verbo amar, yo digo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman. Solo por poner un ejemplo, si se dan cuenta, el verbo amar en ese caso tiene al menos cinco formas distintas. Amo, amas, ama, amamos, aman. O incluso en España, vosotros amáis. También lo hemos visto cuando nos enseñan los verbos en español. Con cinco o seis formas. Y si lo vemos
Para aquellos que utilizan el vos a más, también tienen otra forma distinta. Pero si lo miramos, por ejemplo, hablando a futuro, yo amaré, tú amarás, él amará, etcétera, etcétera. O en pasado, yo amaba, tú amabas, él amaba. Vamos a encontrar que hay distintas formas en las que se puede escribir el verbo amar dependiendo de quién estoy hablando. Y son vaya docenas de formas distintas en las que lo podemos escribir, pero ya nos las hemos aprendido, sabemos cómo funcionan. No requerimos que nadie nos explique en español lo que es la conjugación porque ya sabemos conjugar verbos de forma natural, producto de la práctica que hemos tenido con tantos años hablando el idioma español. Pero cuando pasamos al inglés muchas veces nos confundimos, pero ¿por qué este verbo se puede escribir de varias formas? Bueno, es lo mismo que hacemos en español y de hecho en inglés es un poco más sencillo porque normalmente los verbos solo tienen un par de formas al hablar en presente. Y en el caso del verbo to be, tiene tres. Como vimos en español, los verbos normalmente tienen cinco o seis formas, así que, ¿qué diferencia? El inglés puede ser hasta un poquito más práctico en esa parte. En el caso del verbo to be en presente, vamos a tener tres formas en las cuales se va a escribir. Tenemos am, que se utiliza únicamente para hablar de mí mismo. Yo soy o yo estoy. Siempre va a ser I am. Tenemos is, que se va a utilizar en tercera persona de singular. Como ya vimos, tercera persona es cuando hablo de una persona, un animal, un objeto, un lugar, pero que sea solamente uno para que sea en singular. En esos casos diré he is, she is, it is, my mother is, the teacher is, the dog is, para todos esos casos en los que vaya mencionando a algo o a alguien en particular. Para los demás casos utilizaré are para hablar de tú, de usted o para hablar en plural. También voy a aplicar are. Quiero que lo miren de esa forma para que ustedes recuerden que sí es algo que hacemos en español, que los verbos cambian dependiendo del caso. Muchas veces los verbos en español cambian y ni siquiera le podemos seguir la lógica. Por ejemplo, ahorita en el verbo amar lo veíamos distintas formas que se parecen al verbo amo, amas, ama. Pero con el verbo ir, por ejemplo, la primera forma es yo voy. Esa B, esa Y, ¿de dónde salen? ¿En qué se parecen al verbo ir? En nada, pero ya nos la aprendimos, así que simplemente la usamos porque es costumbre. Pero en español también hacemos esos cambios de verbos que después cuando lo usamos de distintas formas no necesariamente se parecen al verbo que estábamos utilizando. No es algo extraño para nosotros. Solamente hay que acostumbrarnos a aprender estas palabras nuevas. También esas distintas combinaciones que vimos allí de verbos, del verbo to be en sus distintas formas, se pueden utilizar como contracción. Este es un tema que ustedes van a ir aprendiendo a medida que vayan avanzando. Pero básicamente en español usamos las contracciones, pero de forma un poco más informal. Tenemos, por ejemplo, en español no decimos para qué, o sí lo decimos, pero podemos decir a qué. Y al utilizar ¿para qué? Es una contracción, es una forma más reducida que dice lo mismo que la original. En inglés también hacemos eso. En vez de I am, podemos decir I'm. En vez de you are, you're. En vez de he is, his. Y así sucesivamente. Aquí en este video, a medida que lo vayan viendo, ya ustedes lo irán mirando cuando estén practicando en el componente formativo, van a poder escuchar las distintas formas en contracción. Se pueden utilizar con o sin contracciones, no hay problema, pero es bueno que ustedes los identifiquen cuando los lean, cuando los escuchen, para que sea más fácil para ustedes entender.
Pues bien, ya que hemos visto las distintas formas de utilizar el verbo to be, vamos a ir mirando cómo se arman las frases en inglés. En la forma afirmativa, y esto vamos a verlo para el verbo to be específicamente, que es el que tenemos hoy, vamos a utilizar el orden de sujeto, verbo y complemento. Nosotros nos enseñaron eso ya en español desde hace bastante tiempo, sujeto, verbo y predicado. Es exactamente lo mismo que hacemos acá. Si yo digo Gloria is an engineer, Gloria es ingeniera, ahí queda precisamente realizada esa frase. Si lo hacemos de forma negativa, por ejemplo, simplemente al verbo le vamos a agregar la palabra not. Gloria is not an engineer. Gloria no es ingeniera. Bueno, ahí queda de forma negativa. Para las preguntas, en el caso del verbo to be, vamos a llevar el verbo al principio de la frase. En español tenemos distintas formas de hacer preguntas. Esta también la aplicamos en español. Si yo digo Gloria es ingeniera, es algo afirmativo. Pero si digo ¿es Gloria ingeniera? Estoy haciendo una pregunta con solo cambiar de posición el verbo con el sujeto. Para ese caso, tenerlo allí en cuenta en esa parte. Simplemente vamos a colocar primero el verbo, luego el sujeto y ahí sí el resto de la frase. Bueno. Siguiendo acá en esta parte, van a tener una actividad didáctica para ir repasando todo esto que acabamos de ver en esta sección. Vamos a tener algunas frases que ustedes pueden completar utilizando precisamente el vocabulario que hemos venido viendo en este caso. Si requieren ayuda, miren que cada frase tiene un iconito allí que nos permite precisamente escuchar la frase. Vamos a escribir lo que escuchamos para completarla y luego le damos aquí a verificar para saber que todo lo hicimos de la mejor manera. Muy bien, en la siguiente sección, lo que es Greetings and Farewells, vamos a tener algunas cositas de vocabulario que ya ustedes irán mirando. Recuerden que más que nada la idea es que ustedes las vayan identificando primero, ya luego más adelante, cuando ya se acostumbren a ellos, los van a ir utilizando en la medida que se sientan con más confianza. Tenemos para este caso saludos como por ejemplo hello, que significa hola. Algunos aparecen marcados aquí como saludos formales, otros informales. Algunos aplican en toda situación, así que no se limiten por eso, pero sí tener en cuenta más que nada que hay algunos saludos que son más informales, no utilizarlos tanto en un contexto formal porque no quedaría bien. Eso aplica en todos los idiomas. Si digo, hey, ¿qué? Que saludan algunas personas así en español. Si estoy en un entorno, por ejemplo, profesional, laboral, no va a sonar tan bien. Entonces, tengan presente esa parte. Muy bien, podemos utilizar good morning para buenos días, good afternoon para buenas tardes o good evening para las buenas noches. De los que son más comunes, how are you doing? ¿Cómo le está yendo, por ejemplo? Nice to meet you para decir es un gusto conocerle. También podemos decir what are you doing para saber qué está haciendo la persona. How are you para preguntarle cómo está. También está entre las opciones allí para ese caso. En los informales podemos encontrar hi. Es una manera más sencilla de decir hola. Es más informal para ese caso, pero va a aplicar en esta parte. Podemos utilizar también WhatsApp, así como el de la aplicación, de ahí viene el nombre, para decir qué pasa, qué ha habido. Eh, Vamos a mirar algunos de los que sean más comunes. Hey, long time no see, tiempo sin verte. Por ejemplo, how is everything? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo? Son maneras simplemente de saludar. How are things? ¿Cómo están las cosas? Bueno, allí tienen distintas opciones con las que ustedes pueden explicar precisamente cómo saludar. Lo mismo para las despedidas. Podemos encontrar goodbye para decir adiós,
Good night para decir buenas noches. Take care para decirle a la persona cuídate o cuídese, por ejemplo. It was nice to see you, fue bueno verte. Have a good day, que tengas buen día. O have a great day, que tengas un excelente día. En la parte informal podemos encontrar bye para decir simplemente chao. See ya para decir nos vemos. Estamos teniendo aquí en esta parte. See you later para decir nos vemos luego. Dependiendo cómo va a poner el contexto. See you again soon, nos vemos pronto. Una más informal, catch you later. Suena casi como el nos pillamos del español, como para tener en cuenta allí. I'm off para decir que me voy o me largo. I gotta go, me tengo que ir. Son un poquito ya más informales en esa parte, pero para tener allí presente en cómo se van utilizando. Muy bien, ya teniendo en cuenta este contenido, vamos a encontrar que si vemos allí en esa parte, para lo que es la noche, encontramos dos expresiones que estuvimos viendo que son good night y good evening. Evening en inglés normalmente es el rato entre que anochece hasta el momento en que nos vamos a dormir, y night normalmente ya es el tiempo entre el momento que nos acostamos y la mañana siguiente, como para ponerle un poquito allí de contexto a esa expresión. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, ojo con esas diferencias. Por lo tanto, es más común utilizar good evening para saludar y good night para despedirse, ya que cuando nos despedimos ya es para desear lo que viene. Si son las 11:50 de la mañana, ya no le decimos a la persona, sino que tenga buena tarde. Si son las 5:50 de la tarde, que tenga buena noche, porque ya la tarde se va acabando. Asimismo, cuando el evening se va acabando, ya decimos es have a good night, que tenga buena noche. Para practicar estas expresiones, tenemos aquí una actividad didáctica en la que vamos a tener una conversación entre un doctor y un paciente. Lo que ustedes van a hacer para este caso en su computador o tablet, dependiendo de lo que estén haciendo, o celular, van a tomar cada una de estas palabras y la van a arrastrar, sea con el mouse sosteniendo o con el dedo, y la van a llevar hacia donde ustedes consideran que va la palabra. Sueltan y miran a ver si lo han hecho correctamente para ir completando estas distintas frases. Allí van a poder revisar enseguida si el vocabulario quedó del todo claro. Hablando de vocabulario, vamos a tener en esta parte algunos ejercicios que quiero que ustedes ya vayan haciendo cuando estén practicando directamente el componente formativo. El primero de ellos es el alfabeto, a tener en cuenta. Es muy similar a lo del español, pero tenemos en cuenta los sonidos, por ejemplo, de las vocales. En inglés, las 5 vocales son A, E, I, O, U. Y en algunas palabras en inglés, y esto es uno de los motivos por los que algunas personas se confunden un poco en inglés, a veces las vocales suenan así como las acabo de decir, así como vienen en el abecedario en inglés, pero a veces suenan como nosotros las decimos. Las vocales suelen tener distintos sonidos dependiendo de las palabras en las que estén. Es una de las razones por las que a algunas personas se les dificulta un poquito la parte del habla y de la lectura en inglés. Entonces sí, a tenerlo en cuenta. Aquí van a tener en ese ejercicio la pronunciación de las distintas letras del abecedario. También más abajo van a encontrar un ejercicio sobre cómo son los sonidos de las vocales. Hay distintos sonidos, pero en general sonidos cortos y largos. Por ejemplo, en la A puede ser corta como en apple, cat o man. Puede ser larga como en car, far o bar. La E puede ser corta como en jet, net o bed. Puede ser larga como en ship, feed o he. La I puede ser corta como en fish, pig o ship. Puede ser larga como en bear, third y first. La O puede ser corta como en clock, dog y on.
o puede ser larga como en or, for, door. La U puede ser corta como en sound, jump y up, o puede ser larga como en crude, crude y u. Miren allí hay un contraste de sonidos. No todos los identificamos a la primera, estamos ante algo nuevo que no necesariamente lo hay en español, pero sí es bueno que vayamos escuchando. Miren que aquí tienen para ir haciéndole clic, escuchar esos sonidos, identificar dónde escuchamos ese sonido largo, ese sonido corto. Adicional, hay sonidos como que no lo tenemos en español, que en palabras como the, banana, another, es un sonido que no hacemos en español. Tenemos como en full, put o should, que también es bueno que lo escuchen y traten de tener la identificación. No voy a decir pronúncielo igual, tal como viene allí, porque esto lleva tiempo, lleva práctica y sé que más que nada lo van a tener cuando vayan agregando vocabulario. Tenemos también ejercicios sobre la Y, que puede sonar a veces como vocal, en palabras como dry, busy, type, kiss, pero puede sonar como consonante en palabras como you, yard, layer, buying. Entonces, hay que escucharlo. En español también pasa mucho eso con la Y, que su sonido puede variar dependiendo de dónde lo vayamos utilizando. No es algo ajeno a nosotros, pero sí es importante que lo practiquemos. Muy bien, para ir avanzando en esta sección, tenemos unas cositas de vocabulario que les pueden servir. Los colores, como son, por ejemplo, yellow, orange, tenemos red, pink, tenemos purple, también puede ser violet, si lo necesitan, púrpura, violeta, blue, green, white, tenemos black, brown, gray, silver, por poner algunos ejemplos. En el caso de gray, que es gris, tiene dos formas de escribirse. Esto porque, bueno, en inglés americano suele escribirse con A, en inglés británico con E, pero suenan igual. Ya, pues, en cuanto vayan conociendo el idioma inglés, se van a dar cuenta que entre las distintas variantes de inglés puede haber algunas diferencias, aunque no son tan excesivas, pero sí en cosas como esta de vocabulario puede pasar. Pues bien, en cuanto a lo que es la parte de los números, vamos a encontrar aquí la práctica para conocer pues algunos de estos números que podemos utilizar. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allí van a encontrar la pronunciación, cómo se dicen. Es muy bueno que conozcamos los números, especialmente del 1 al 10, porque en inglés, cuando damos números de teléfono o números de direcciones, es muy común que se den, en este caso, dígito por dígito y pues es importante que ustedes lo apliquen de esa manera. Por ejemplo, si van a dar este número de teléfono, en español hacemos como combinación 3, 10, 7, 89, 45 o 14. En inglés no es común eso. Simplemente damos dígito por dígito. My phone number is 31078944514. Y es bueno que nos acostumbremos a ellos para escucharlo. Cuando damos el PIN, la contraseña, todos estos números suelen decirse cifra por cifra. Así que es bueno enfocarse en los primeros numeritos del 1 al 10 para que lo tengan allí presente. Aquí van a escuchar la pronunciación de los que son del 11 al 19. También tenemos la parte de las decenas. Tener muy en cuenta la pronunciación entre unos y otros, porque, por ejemplo, cuando utilizamos el número 14, digamos 14, tiene una pronunciación diferente al 40, que es 40. El 15 es 15, el 50 es 50. Si se dan cuenta, los números que vienen del 13 hasta el 19 tienen una entonación más fuerte hacia el final, 13, 14, 15, mientras que las decenas tienen una pronunciación más suave al final,
30, 40, 50. Esto nos ayuda primero a pronunciar mejor y también nos ayuda cuando escuchemos esos números que son parecidos a identificarlos precisamente por cómo se entonan. Si quieren avanzar más, bueno, aquí tenemos la parte de las centenas. Es bastante sencillo. Simplemente a los primeros números que aprendemos le agregamos la palabra hundred. En español no es tan obvio porque aunque decimos 200 y 300, no podemos decir 500. Cosas del idioma. Pues bien, a tener en cuenta. Allí van a tener algunos ejemplos de cómo pueden utilizar las centenas si lo llegan a necesitar. La idea de este curso es enfocarnos en aquellos números que nos sirvan, por ejemplo, para dar identificación. Los números de identificación los podemos decir dígito por dígito, lo mismo el teléfono. Para la edad, traten de buscar, hablando de las decenas, cuál sería el número que utilizarían ustedes para la edad y empezamos a practicar esa parte. Y para que tengan más práctica de este vocabulario, sobre colores, sobre números especialmente, esta última actividad didáctica les va a colocar unos audios, escúchenlos muy atentamente, escriban qué es lo que ustedes están escuchando y luego al final le dan en verificar respuestas para saber si todo lo hicieron correctamente. Eso como para tener en cuenta allí al momento de participar en esta parte. Muy bien, ya habiendo visto estos contenidos, vamos a pasar a mirar lo que es la parte de la evidencia. Una vez terminado el primer componente formativo, se recomienda que ya ahí sí están listos para hacer la primera evidencia, que es el test. Algunas personas estudian primero todos los componentes y luego de estudiar los componentes formativos pasan a hacer las evidencias. Lo dejo a preferencia de cada quien. En el caso del test, este se evalúa automáticamente, así que no hay como mucho allí que les pueda agregar. Ya ustedes irán viendo si lo hacen bien o no, dependiendo de cómo les vaya. En este caso, vamos a tener 5 secciones en este test. En la primera van a tener un audio que van a escuchar. Va centrado precisamente a lo que acabamos de ver en el componente formativo y luego para cada uno vamos a escoger de acuerdo a lo que vamos escuchando cuál es la respuesta más adecuada para cada situación. En la segunda sección vamos a hablar sobre los artículos. Aquí van a completarse utilizando a, and o the para ver cuál es el artículo que corresponde. The ya sabe para cosas que sean bastante únicas, como por ejemplo si hablamos de la capital de Colombia, solo hay una. A y and ya ustedes saben para cosas que pueden ser en general, solo queremos una de ellas. Recuerde que and se utiliza con sonidos de vocal y a con sonidos de consonante. En la tercera sección tenemos algunas palabras del vocabulario que acabamos de ver, vocabulario básico. Vamos a tenerlas en desorden, simplemente escriban la palabra en el orden correcto. Para la cuarta sección tenemos una lectura de una persona que se presenta, que habla de cómo es, de dónde está, y vamos, basados en esa lectura, a seleccionar de estas frases que tenemos aquí, cuál sería la mejor forma de completarla. La quinta sección que tenemos aquí es nuevamente un audio, pero en esta va a ser más que nada palabras. Vamos a escribir esas palabras que están relacionadas con el contenido que acabamos de ver en el componente formativo y luego de terminar le dan abajo a terminar intento para que quede enviado. No se les olvide en esa parte tener muy presente los contenidos para que ustedes los vayan repasando.